a templos y había que hacer ofrendas Sí. y pedir un deseo, ¿no? Y mi deseo siempre era escapar de ahí. Lo que quiero es que mi historia y lo que sufrí, pues que sirva Para que la gente para no que pase la gente tome no pase conciencia por de ahí, eso y, no coño, pase si por ahí. estás en un sitio en el que no, es no. Además, todos los maltratadores psicológicos siguen un patrón exactamente igual, te anulan como persona, te invisibilizan, te hacen sentirte mal, te hacen sentirte pequeño, te aíslan, te controlan, te manipulan. Y bueno, desde aquí digo que si alguien se encuentra en esa situación y siente alguno de estos síntomas, creo que es momento de plantearse las cosas y salir de ahí, porque cuanto antes salgas de ahí, menos será daño psicológico. Al final, caer en las trampas de un maltratador psicológico y seguirle el rollo te convierte en su rehén, que es algo muy peligroso. Bueno, vamos a cambiar Y ya. el tercio. ¿Qué tipo de público conecta más contigo? Pues yo creo que un poco de todo, ¿eh? Variopinto.